evaluación de daños, análisis de necesidades y reconstrucción. Cascada de riesgo como resultado de un evento primario. Acá tenemos un ejemplo de la cascada de riesgo de un evento primario, en este caso de un terremoto. Las consecuencias que nos dan son deslizamientos de tierra, las rupturas de arena fresca, la destrucción de casas y edificios, la interrupción de servicios públicos y descarrilamientos de los carros, Ciclo de desastre. Desastres son alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, causados por un suceso natural o generado por la actividad humana, que exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. Solo recientemente se ha empezado a estudiar y analizar el manejo de desastres en forma sistemática como una secuencia cíclica con etapas relacionadas. Dichas etapas son las siguientes: prevención, mitigación, preparación, alerta, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. En un principio se incluyó el desarrollo como una etapa, pero el concepto ha ido evolucionando y actualmente se lo considera integrado a todas las etapas. A los fines de este curso se adopta la siguiente definición: ciclo de los desastres. Desarrollo, rehabilitación, reconstrucción, prevención, mitigación, preparación, alerta, evento y respuesta. El desarrollo: aumento acumulativo y durable de cantidad y calidad de bienes y servicios y recursos de una comunidad, unido a cambios sociales, tendiente a mantener y mejorar la seguridad y la calidad de la vida humana, sin comprometer los recursos de generaciones futuras. El desarrollo es mejorar el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible como aquel que perdure, que permite se satisfagan las necesidades del presente, sin comprometer los recursos y capacidades de generaciones futuras. De la secuencia de etapas se deriva que el manejo de desastres corresponde el esfuerzo de prevenir la ocurrencia de un desastre, mitigar las pérdidas de un evento, prepararse ante unas probables consecuencias, alertar la inminencia de un evento y responder a la situación generada y recuperarse de los efectos. Las etapas del ciclo han sido agrupadas en tres fases: antes, durante y después. Antes son las actividades previas al desastre, durante son las actividades de respuestas al evento y después son las actividades posteriores al desastre. Interrelación de las etapas y de las fases. Existe una estrecha interdependencia entre las distintas actividades de cada etapa y de cada fase. Este hecho no permite delimitar con exactitud cada una. No hay precisión en el comienzo ni en la terminación, de allí que el modelo final sea un siglo. Algunos autores prefieren indicar que es vital, ya que nunca se regresará exactamente al mismo lugar de partida. Por tanto, el administrador para desastres puede tomar decisiones en la etapa de respuesta, fase durante, que promuevan una recuperación más rápida, fase después, o en la etapa de reconstrucción, fase después. Decidir conductas que favorezcan la prevención o la mitigación, fase antes. La prevención: conjunto de medidas cuyo objetivo es impedir o evitar que sucesos naturales o generados por la actividad humana causen desastres. En administración para desastres es aventurado afirmar que mediante la intervención directa de la amenaza, esta puede evitarse, es decir, que puede limitarse la causa primaria del desastre. Existen amenazas de origen natural o antrópico que admiten una intervención dirigida a eliminarlas, aunque a costos demasiado altos. Desafortunadamente, fenómenos tales como huracanes, terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis no es posible actualmente intervenirlos. Bien, se requieren estudios detallados sobre características de los fenómenos, análisis de secuencias generadoras de eventos y obras de protección y control para prevenir deslizamientos, inundaciones, sequías, incendios, explosiones, escapes de gases y otros. Algunos ejemplos de medidas de prevención son las que se llevan a cabo en las industrias de productos químicos peligrosos.
y en las plantas nucleares, como la instalación de sistemas de seguridad que garantizan el rompimiento de la cadena de fallas que pueden causar un desastre. Puede considerarse también el retiro de los elementos vulnerables expuestos a la amenaza, evitando los daños a los mismos, tal como la reubicación de asentamientos humanos. La incorporación de medidas preventivas puede hacerse a través de planes integrales de desarrollo sobre espacios geográficos urbanos, regionales y nacionales, incluyendo programas de inversión y asignación de presupuestos sectoriales por ciudades y regiones, planificación física para la localización de industrias e infraestructura y programas de intervención de fenómenos específicos tales como inundaciones, sequías y deslizamientos. Evaluación de daños. Es el registro cuantitativo y cualitativo de los daños que ha ocasionado un evento adverso a un desastre. La finalidad: tener la información necesaria para determinar las necesidades y tomar decisiones oportunas y adecuadas. Las características: objetiva, debe registrar los daños realmente ocurridos. Oficial, debe ser la voz del Comité de Defensa Civil. Y dinámica, es necesario proyectar los posibles daños secundarios y las probables necesidades que esto genere a fin de anticiparnos a sus efectos para la toma eficaz de decisiones. Tipos de evaluación: preliminar, complementaria y final. Preliminar: primera apreciación del desastre en forma cuantitativa y cualitativa, basada en una aproximación de lo ocurrido. Esta permite apreciar parcialmente la consecuencia del evento, hacer un primer análisis de necesidades, proponer acciones prioritarias dentro de la mayor objetividad posible y se reajusta permanentemente. Complementario: evaluar posterior a la final, que nos permite apreciar con mayor precisión las consecuencias del evento, identifica puntos críticos, señala daños a los servicios básicos y agricultura, complementa el análisis de necesidades. Final, elaborado por INDECI como resultado de la recopilación de la información en detalle proporcionada por los sectores e instituciones integrales del SINADECI. Permite informar a los organismos del Estado, cuantificar económicamente los daños, herramienta útil para las labores de rehabilitación y reconstrucción. ¿Cómo organizar una evaluación? Dependerá de la información que se necesite. Se debe tomar en cuenta 3 factores: tiempo, geografía, especialidad o sectorialidad. Estos aspectos dependerán de la economía, la logística y los recursos humanos. Conformación de los grupos de evaluación: de 4 a 8 miembros. El personal debe ser de la localidad. Con anticipación se debe conformar los grupos, funciones, capacitación, entrenamiento e implementación. Y por último, se deben conformar tantos grupos como sea necesario. Técnicas de recolección de datos. Vuelos de reconocimientos baja altura. Se realiza desde aviones, helicópteros o globos aerostáticos, que permiten rápida cobertura de la zona afectada, identificar los daños, poblaciones aisladas, vías de evacuación o acceso de las organizaciones de socorro. La desventaja es que no se utiliza de noche o en climas adversos, es costoso y de baja disponibilidad. Evaluación terrestre. El desplazamiento de los evaluadores es por la superficie. Permite apreciar cualitativa y cualitativamente los daños, brindar recomendaciones a la población afectada, evaluar económicamente y utilizable en cualquier momento y en condiciones adversas. La desventaja, que es la dificultad de cubrir amplias zonas geográficas. No se puede apreciar la magnitud del desastre. Encuestas por muestreo sobre el terreno. Se utilizan técnicas de muestreo para la cuantificación del daño midiéndose a partir de pequeña muestra. Se registran datos a través de la entrevista y encuestas a personas directamente afectadas. La valoración rápida de daños globales y es menos costoso en recursos. La desventaja es que utilizan técnicas elaboradas no siempre disponibles, su resultado es una aproximación.
informes de personas directamente afectadas o autoridades locales. Se reciben datos de personas afectadas y especialmente de autoridades. Permite conocer con rapidez la situación, y la desventaja es que la información no es confiable. Con regularidad, las autoridades sobredimensionan los daños para adquirir recursos que nunca han obtenido. Y otras técnicas es que la aerofotografía, imágenes satelitales y sistemas sensores terremotos. Elementos necesarios para la evaluación: el mapa del área o región afectada, la información previa de la zona afectada, la población, las condiciones climáticas, las condiciones antecedentes y idiosincrasias. Datos a identificar y registrar: localización, vías de acceso, evento destructor, día y hora de ocurrencia. Y efectos adversos a la salud: heridos, muertos, personal de salud, afectación de establecimientos de salud, indicando. Servicios básicos: el agua, el alcantarillado, la energía, telecomunicaciones y transportes. Vivienda y edificaciones públicas: daño parcial, daño severo, destruido. Infraestructura productiva: si es sector agropecuario, si es sector industrial manufacturero, si es sector bancario. Programas, regularidades de salud y vigilancia epidemiológicas. Propiedades de tipo logístico: vías de acceso, sistemas de telecomunicaciones, insumos básicos. Otras prioridades: actividades laborales, actividades recreativas, aspectos de seguridad y actividades educativas. Análisis de necesidades: información, datos recolectados y determinación de daños. ¿Qué recursos se necesitan? ¿Cuáles están disponibles localmente y qué se debe requerir? Determinar recursos necesarios. En un desastre las necesidades serán muchas, no se podrán atender todas con la misma prioridad. Se deberá desarrollar una estrategia de acciones y determinar los recursos a emplearse. Prioridades y tomas de decisiones críticas. Prioridades de intervención inicial: la búsqueda de heridos, el rescate y la evacuación. Prioridades en la atención a la salud y saneamiento ambiental: atención a las personas, el suministro de agua, la alimentación de aguas negras, eliminación de aguas negras, el suministro de alimentos y el alojamiento provisional. Las prioridades de tipo logístico son las vías de acceso, sistemas de telecomunicaciones y los insumos básicos. En las otras prioridades están las actividades laborales, educativas, recreativas y aspectos de seguridad. Inventario de los recursos que están disponibles localmente. Identificados los recursos que se necesitan para la atención de la emergencia, se deberá contar con un inventario de los recursos locales y determinar si existe autoeficiencia o si necesita solicitar ayuda externa. Recursos que deben solicitarse como ayuda externa. Se considera ayuda externa a todo recurso que no está disponible en la localidad. Los recursos externos solicitados deberán ser estrictamente necesarios. Los listados deberán ser cortos y precisos o de lo contrario restrará o imposibilitará su atención. Esta solicitud deberá ser oficial. Formato de evaluación de daños y análisis de necesidades. Aquí tenemos un ejemplo de un formato de evaluación de daños, que es información general, se da la ubicación, la descripción del evento y la población general en la localidad, el número de habitantes, si existen peligros o no, los daños personales, los daños materiales, los servicios básicos y transporte y telecomunicaciones, y por último daños en la infraestructura, los cultivos afectados y el análisis de necesidades. Guía del apoyo humanístico básico. Bien, por último, como ya hemos terminado los 5 capítulos, ahora por último vamos a pasar al 6º capítulo, que es la reconstrucción temprana, visión integral en los procesos de rehabilitación y reconstrucción post desastre. ¿Qué comprende la recuperación post-desastre? La recuperación post-desastre es un proceso orientado a reinsertar a la población en su dinámica social, cultural y económica después de la ocurrencia del desastre. En este proceso, el eje transversal es analizar los factores de riesgo existentes que determinaron la magnitud del desastre ocurrido.
El protocolo para la recuperación post-desastre es una propuesta de reenfoque de las acciones de salvar vidas a recuperar medios de vida, reduciendo los riesgos y asegurando condiciones para el desarrollo futuro. Es decir, que aplicando el enfoque de recuperación, se propone transformar la dinámica de la población y el territorio mientras se repartan los daños generados por el desastre. Un medio de vida es sostenible cuando puede responder y recuperarse a cambios bruscos y estrés, así como mantener o mejorar sus capacidades y capilares sin minar la base de los recursos naturales. El diseño e implementación de un protocolo de recuperación post-desastre comprende la elaboración de un plan de acción orientado por las necesidades y características predesastre de la población afectada. En este sentido, el enfoque de medio de vida se convierte en un instrumento para definir una línea de base a identificar estrategias de recuperación. Con la implementación de un plan de recuperación, más que complementar, se transforma la situación de emergencia en oportunidades de cambio y se incorporan factores de sostenibilidad en los esfuerzos de reconstrucción y rehabilitación local y nacional. Los objetivos que se plantean para un plan de recuperación post-desastre deben comprender los siguientes elementos: orientar la dinámica de la comunidad y el país hacia un desarrollo sostenible y seguro en el contexto post-desastre, asegurar que la implementación de la recuperación post-desastre sea participativa, garantizar un amplio respaldo de todos los sectores involucrados y organizar el modo de proceder durante la recuperación. Los ejes de intervención de un programa de recuperación post-desastre incluyen infraestructura básica, la salud, la solución habitacional, el agua y saneamiento, la seguridad alimentaria, la educación, la gobernabilidad, la preparación y mitigación, la coordinación interinstitucional y la reactivación de la economía local. Derivados de los ejes de intervención planteados, se hace necesario que cada programa incorpore dentro de su contenido las siguientes líneas estratégicas. Visión programática no se limita a un proyecto en particular, sino a una cartera de proyectos de distinta índole temática que se contemplan entre sí. Complejidad, dinámica, periodicidad, la apertura y la integridad. El ciclo de la vida de la recuperación post-desastre. Las operaciones de recuperación post-desastre comprenden todas las acciones planificadas e implementadas para establecer las condiciones y medios de vida que garanticen la sostenibilidad de las familias, los sistemas productivos y el tejido social que se han perdido como consecuencia de un evento socionatural. Estas operaciones, además de responder a las necesidades de las familias, van creando en paralelo las condiciones para superar la atomización de las instituciones vinculadas a la gestión del desarrollo. La carencia de normas y sistemas de información, las pocas capacidades técnicas y políticas en el ámbito local, la ausencia de planes de desarrollo territoriales que enfoquen en gestión de riesgo y la débil gestión del proceso de recuperación. Cada uno de los procesos que conforman el ciclo de vida de las operaciones de recuperación post-desastre se contemplan entre sí y, aun cuando no guarden un orden secuencial, se sincronizan e interactúan simultáneamente en algunas ocasiones. El ciclo de vida de las operaciones de recuperación post-desastre se configura y articula como sigue. Diagrama de flujo. El soporte operativo de planificación y seguimiento de la operación. Se da la implementación de la recuperación, luego el control de las operaciones del proyecto, se da la gestión de productos y fases, el soporte de seguimiento de objetivos de evaluación, es el inicio de la declaratoria del estado de calamidad, la activación del proceso de recuperación, de ahí se da la gestión estratégica y direccionamiento. Una vez que está en el direccionamiento va para 3 fases: para la preparación de capacidades y condiciones para la recuperación, para el control de operaciones y proyectos y para la gestión de productos y fases. El ciclo de vida de la recuperación post-desastre. En el inicio del proceso se da la activación de la mandataria, la activación del oficio y la activación por designación. Una vez que está activado todos los oficios, se da la activación del proceso de recuperación post-desastre.
Luego se pasa a la gestión estratégica de direccionamiento, de ahí se prepara las capacidades y condiciones de recuperación, donde se da la implementación de la recuperación, la gestión de productos y fases, el control de operaciones y por último se llega al final del proceso. Descripción de los componentes del ciclo de vida de la recuperación o desastre. A. Activación del proceso de recuperación. La ocurrencia de un desastre resultante del impacto de una amenaza cualquiera que fuese su naturaleza sobre una población o un territorio vulnerable desencadena un proceso de respuesta inmediata orientado a salvar vidas. No obstante, al mismo tiempo en que se atiende una emergencia, se genera una demanda de bienes y servicios que, más allá de salvar vidas, asientan las bases para reinsertar a la población en la dinámica social, económica y productiva interrumpida por el desastre. Por lo anterior, la ocurrencia del desastre activa el factor, un proceso de recuperación. La activación formal puede darse por tres vías: la mandataria, la del oficio o por designación. La activación mandataria es el resultado de una declaratoria de calamidad pública realizada por las autoridades competentes. Para ello, la activación de oficio comprende la elaboración de escenarios de riesgos post-desastre en los cuales se determina la probabilidad de ocurrencia del desastre. Activación del proceso de recuperación. Las responsabilidades, la evaluación de daños y necesidades y la evaluación de escenarios de riesgos. Se dan los formularios de LEDA y los mapas de susceptibilidad y análisis territoriales. En el caso de la activación del proceso de recuperación, en las responsabilidades va la activación por designación, en la solicitud formal a las instituciones públicas, y las herramientas son los formularios, los mapas de susceptibilidad y la solicitud formal. Bien, el producto de este proceso es un documento formal que contiene la justificación para iniciar una recuperación o desastre. Esta justificación comprende, entre otras cosas, el tipo de desastre ocurrido, los escenarios de riesgo a los que se estaría expuesta la población y el territorio en corto plazo si no se interviene, como una evaluación rápida de daños, los potenciales actores que tendrían que intervenir en la recuperación y la localización geográfica del desastre. Bien, diagrama de flujo de la activación del proceso de recuperación. En este diagrama vamos a ver cuál es la activación de cada uno de los productos y vamos a llegar a justificar el inicio de la recuperación post-desastre, establecer el tipo de desastre ocurrido, establecer los escenarios de riesgo, evaluación rápida de daños e identificar los potenciales. Una vez identificado todos esos títulos, nos vamos a presentar el documento formal conteniendo la información que fundamenta iniciar el proceso de recuperación. Una vez que tenemos todo eso, se archiva y se da el fin del proceso. B. Gestión estratégica y direccionamiento. El proceso de gestión estratégica y direccionamiento orienta desde el nivel central el gobierno todas las acciones comprendidas en el ciclo de vida de las operaciones de recuperación post-desastre. Es importante comprender el proceso de recuperación como un proceso político con una alta dosis de orientación del nivel central de gobierno, pues implica la generación de mandatos, autorizaciones presupuestarias y operativas. En ausencia de una institución con mandato específico, la recuperación post-desastre, su implementación corresponde a la Presidencia de la República. El resultado inmediato de este subproceso es el establecimiento de una instancia orientadora del proceso de recuperación post y del coordinador de esta comisión. Dada la naturaleza permanente de este subproceso, a lo largo de la recuperación, sus subproductos consistirán en aprobaciones, autorizaciones, delegaciones de cada uno de los componentes de la recuperación post-desastre. Estrategia de direccionamiento. En este diagrama difuso, a diferencia de los demás, se va a dar la comprobación periódica del estado del proceso y la autorización para la continuación de subsiguientes, C. Preparación de condiciones e inicio de la recuperación. Una condición fundamental del proceso de recuperación post-desastre es la formulación estratégica de los siguientes aspectos:
los principios, los ejes de intervención, las áreas geográficas, los sectores y la estructura de gestión. Para esta formulación deben generarse estructuras y capacidades técnicas desde el inicio del proceso. Tenemos el suproceso 1, diagnóstico y recuperación temprana en la etapa media y la respuesta. El 2, que es la elaboración de escenarios de riesgos o desastres. El 3, que es la elaboración de la estrategia. El 4, la planificación operativa. El 5, que es la generación de capacidades para la gestión de la recuperación. En este diagrama observamos la preparación de condiciones e inicio de la recuperación. Se da en el inicio del plan de recuperación el diagnóstico de la recuperación, luego se da la elaboración de la recuperación, la estrategia a seguir, luego se da la planificación y por último la generación para que nos tenga el final del proceso. Como resultado del proceso de generación de preparación de capacidades y condiciones, se tendría un marco de recuperación que comprenda principios orientadores. Bien, los principios orientadores del proceso de recuperación post-desastre se constituyen los referentes para la definición de resultados y grupos metaprecios para la propuesta. Los principios adoptados generalmente son integración de la reducción de riesgos, fortalecimiento de los mecanismos de coordinación, promoción de los enfoques participativos, el mejoramiento de los estándares de seguridad e integración de la reducción, el mejoramiento de las condiciones de vida, la construcción de capacidades locales y nacionales, el aprovechamiento y cooperación de las iniciativas del curso, la sensibilidad étnica y de género, los efectos demostrativos y el monitoreo, evaluación y el aprendizaje. Los ejes de intervención. Para definir los ejes de intervención de la propuesta es importante considerar el mapeo de los factores de riesgo que determinan la ocurrencia del desastre y el análisis de priorización de problemas, riesgos y accidentes a tomar. El mapeo de los factores de riesgo que determinan la ocurrencia del desastre. Los desastres que más frecuentemente afectan a la población están asociados a la ocurrencia de factores que bien pueden ser de origen natural o que se construyen en el marco de un proceso de desarrollo no planificado ni ordenado. Por lo tanto, el análisis del escenario de riesgo intenta revelar los factores que por un lado condicionaron la ocurrencia del desastre, es decir, aquellos factores que forman parte de la configuración del territorio. Bien, el cuadro que sigue nos ayuda a conocer la dinámica y su influencia sobre la ocurrencia de una inundación. Como observamos aquí vemos una maíz cuando se da la influencia de una inundación, ¿no? Vemos los factores que tenemos que ver. La cobertura vegetal, si ya se ha perdido más o menos, cuándo se condicionó y cuál es la potencia, ¿no? El balance de erosión, la capacidad de regulación, el control de contaminación, el control de planificación, los estándares, el control y la regulación, la carga actual de ecosistemas, la carga de potencial, las obras de mitigación y la evaluación de monitoreo ambiental. Análisis y priorización de problemas, riesgos y acciones a tomar. Conocido el efecto y las causas del desastre sobre la población y el territorio, tendríamos que trabajar sobre los problemas que hay que resolver en el otro mediano y largo plazo. Retomando los ejes del programa de recuperación post-desastre, tenemos que el siguiente cuadro nos ayudaría a priorizar los problemas de riesgos y acciones en el largo, mediano y corto plazo. Acá tenemos también en este cuadro una matriz de los ejes de los cuales nos van a dar los ejes a medianos, cortos y largos plazos, como los albergues temporales, la salud, los asentamientos humanos, la infraestructura, el agua, la educación, la seguridad alimentaria, el empleo de ingresos, la gestión ambiental, la gobernabilidad, la seguridad de la tierra y la vivienda acorde a la viabilidad climática y cultural. Áreas geográficas. La definición de las áreas geográficas debería tomar en cuenta el trabajo que han realizado los distintos actores en el marco de la emergencia, los territorios que han sido determinados como el alto, medio y bajo riesgo y los niveles de afectación de pobreza. Los actores, considerando lo que al momento en el que ocurre un desastre se dinamiza la demanda de bienes y servicios de la comunidad, habría que identificar los potenciales referentes. La lección aprendida ha sido que la demanda de bienes y servicios se define, coordina y articula desde las familias afectadas pasando por el sistema de consejos de desarrollo,
Por su parte, la oferta se implementa y monitorea por parte de las instalaciones del gobierno. Acuerdo social. Este acuerdo se opera a través de los actores locales como las ONGs o municipalidades, que son instancias nacionales con competencia en recuperación, y familias afectadas, alcaldías, comunes y COCOAS. En este contexto, tendría que valorarse las oportunidades y ventajas que ofrece la alianza gobierno, sociedad civil local, respecto a las posibilidades de implementar acciones bajo esquemas altamente participativos, transparentes y asociados a estrategias continuas y sistemáticas de desarrollo local. Acá observamos otra matriz de la cual nos da el tipo de infraestructura, ¿no? Genéricamente, en el ámbito del sector público se identifican tres roles a saber para las instituciones involucradas en el proceso de recuperación: la coordinación, el financiamiento y ejecución y la asistencia técnica. En el siguiente cuadro tenemos una matriz en la cual nos muestra los tipos de procesos que deben de pasar genéricamente en el ámbito del sector público, ¿no? La seguridad alimentaria, la salud, el agua y saneamiento, la educación, los albergues, los diseños de vivienda, la construcción de viviendas, urbanizaciones y entre otros. Estructura de gestión. En el ámbito del gobierno estructural de la gestión del proceso de recuperación post-desastre tiene tres niveles: la coordinación del proceso, los gobiernos locales, y en el proceso de recuperación eventualmente participan otras instituciones públicas aunque no tengan un mandato directo. Control de operaciones. Este proceso abarca el día a día de los proyectos asociados al proceso de recuperación post-desastre. Los proyectos están asociados a los ejes de intervención priorizados. En ese sentido, los proyectos pueden ser de vivienda, de organización y capacitación comunitaria, de reactivación productiva, entre otros. Protocolo de recuperación, control de operaciones. Tenemos en su proceso la responsabilidad y las herramientas para cada subproceso. Implementación de la recuperación, gestión de proyectos sectoriales y territoriales. Acá tenemos la gestión de proyectos sectoriales y territoriales. Gestión de productos. La gestión de los productos trasciende toda la recuperación post-desastre, pues comprende desde la definición de sus productos hasta la provisión de los mismos. Los productos definidos de asociación a los ejes de intervención identificados previamente. Para cada eje se precisan los productos en términos cuantitativos y cualitativos, a efectos de monitorear su cumplimiento y controlar la calidad de los mismos en atención a la normativa vigente, particularizando en las normas para la reducción y desastres denominados. Como parte de la gestión de estos productos se debe señalar lo posible las responsabilidades de la producción y provisión, entendiendo que no siempre los productores son los proveedores. Gestión de fases. Este subproceso comprende las acciones que tendrían que tomarse al final de cada etapa programada. La coordinación del proceso de recuperación post-desastre tendría que estar al tanto de cualquier excepcionalidad con relación a calidad, cantidad o tiempo en el producto sin comprometer la seguridad y la sostenibilidad de los mismos. En términos generales, las fases incluyen el análisis de evaluación, construcción e implementación, organización y formación, transición del desarrollo local. Este proceso abarca acciones que se llevan a cabo al final de cada etapa, que requieren la transferencia de la gestión, sea de productos o procesos de las municipalidades o alguna instancia que articule la política social, como puede ser el Gabinete de Cohesión Social o Gabinete de Reconstrucción. Este proceso interactivo comprende las etapas que sigue secuencialmente la obtención de cada uno de los productos del proceso de recuperación o desastre y se implementa de manera continua a lo largo del proceso de recuperación. Es importante que el diseño de cada uno de los productos considere los criterios transversales de equidad de género, participación ciudadana y
Este proceso interactivo comprende las etapas que sigue secuencialmente la obtención de cada uno de los productos del proceso de recuperación post-desastre y se implementa de manera continua a lo largo del proceso de recuperación. Es importante que el diseño de cada uno de los productos considere los criterios transversales de equidad de género. Participación ciudadana inter y multiculturalidad, fortaleciendo de la gobernabilidad local, equilibrio ecológico, pero sobre todo la integridad del proceso de recuperación de infraestructura comunitaria, reactivación de sistemas productivos y recomposición del tejido. Diagrama general de la construcción de un nuevo asentamiento con enfoque participativo y de gestión de riesgo. Observamos el esquema de la planeación y la identificación de sitios y el análisis de amenazas. Diagrama de planeación del procedimiento utilizado para el cumplimiento de la compra de tierras. Observamos también el diagrama de planeación del procedimiento utilizado para asignar subsidios de cumplimiento para la vivienda. Diagrama para la planeación de obras de mitigación con un enfoque participativo. Tenemos la identificación y valoración, la consulta de autoridades, la evaluación de campo, los estudios de diseño de obras, la elaboración de ellas, el estudio de impacto ambiental. Todo esto se da la ejecución. Una vez que se da la ejecución, se da la formación de emisiones, la constitución de obras, la forma de convenio de ONG y la aprobación del estudio de impacto ambiental. Una vez que está hecho, se da el fortalecimiento, que es la capacitación, emisiones, la finalización de obras y el informe final. La estrategia de producción. Identificación de obras y cuencas hidrográficas. Se da el ordenamiento editorial que pasa por la caracterización agroecológica, la caracterización de sistemas de producción, la caracterización de población y meta, la definición de paquetes tecnológicos, las transferencias tecnológicas y la adaptación tecnológica. Bien, con este último diagrama hemos terminado con el tema